Hola, bienvenidos a mi canal a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite Xtreme AMG VR2 0W30 GTV. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal, como Petronas, Resol, Shell, Total, Elf, Motul, Mobil 1, Ansoil, Redline y este modelo de Xtreme que vamos a analizar en este vídeo. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. Compralubricantes.com. Xtreme es una marca de origen ruso, aunque son producidos en Alemania, de la cual ya hemos tenido oportunidad de ver en este mismo canal distintos modelos que nos han dejado muy buen sabor de boca. En esta ocasión le toca el turno a su modelo GTV 0W30. En cuanto a normas de homologación, el fabricante nos indica que este aceite cumple los requisitos API SNCF, así como también ACA A3B4, con lo que es un aceite denominado Full SAPS. En cuanto a normas de homologación, nos indica la norma Mercedes-Benz 2295, Grupo BAG 502 y 505, BMW Long Life 98, Volvo VCC 952 00356, Grupo Renault RN 0700 y 0710 y General Motors LLA 025 y LLB 025. Pasamos a la hoja de seguridad, que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que está considerado como potencialmente tóxico. En la parte superior nos indica que ha utilizado una concentración de aceite base PAO comprendida entre un 70 y un 75% y una base éster comprendida en torno a un 10%. En cuanto a los compuestos concretos que se han utilizado para la formulación de este aceite que están considerados como potencialmente tóxicos, no aparecen los códigos CAS a los cuales estamos acostumbrados, pero sí que aparecen una descripción de cada uno de ellos. El primer compuesto, con una concentración comprendida entre un 35 y un 40%, se trata de aceite base PAO. Luego aparecen tres compuestos más, los cuales hacen referencia de aceite base PAO, distintos tipos de PAO con concentraciones inferiores al 40%. Aparecen dos compuestos con una concentración inferior al 1,5%, quiero pensar que son antioxidantes. Aparece el aditivo molibdeno con una concentración inferior al 0,5% y por último un compuesto también con una concentración inferior al 0,5% que no sé a ciencia cierta si se trata de aceite base mineral o aceite base HC. Comenzamos con los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 62,67, viscosidad cinemática a 100 grados 11,67 e índice de viscosidad 184. Son valores promedios comparados con otro 0W30. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 11,54, es un valor muy elevado dentro de todos los aceites que llevamos visto hasta ahora en el canal, se sitúa en la parte alta de la tabla. Y en cuanto al TAN, que es todo lo contrario al TBN, es la acidez inicial, da un valor 1,81, que es un valor promedio comparado con otros aceites Full SAPS. Aquí me gusta indicar que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre la reserva alcalina, el TBN, y la acidez, el TAN, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman en la quema del combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en el que el TBN se aproxime muy peligrosamente al nivel del TAN y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 1,28, indudablemente estamos delante de un aceite Full SAPS. Este aceite como tal tiene una concentración máxima permitida de cenizas comprendida en torno a 1,5, 1,6. Si este aceite se tratase por ejemplo de un aceite denominado Mid SAPS, como pudiese ser una CaC3, su concentración máxima permitida de cenizas se encontraría en torno a 0,8. Punto de congelación 60 grados bajo cero, un muy buen valor, de los mejores valores que han pasado por aquí por el canal. Un punto de congelación tan bajo, directa o indirectamente, nos está indicando que se ha utilizado una muy buena base para la formulación de este aceite. Punto de inflamación 231 grados, aquí no destaca especialmente, si bien es cierto como norma general los 0W no tienen un punto de inflamación tan alto como pudiese ser por ejemplo un 5W, con todo y con ello 231 es un valor muy normalito. Viscosidad 35 grados
grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W, da un valor 2940 centipoises y es un valor excepcional. Recordar que esta prueba, para poder superarla, tiene que tener una viscosidad máxima de 6200 a 35 grados bajo cero y aquí está dando incluso menos de la mitad del límite máximo permitido. Porcentaje de evaporación NOAC 8,7 es un buen valor. Si bien es cierto, en este canal hemos visto aceites con menores porcentajes de evaporación, yo suelo indicar que a partir de que está en torno al 8% empieza a ser un buen valor, y también hay que tener en cuenta que este aceite se trata de un 0W30, sin duda alguna. A la vista está la viscosidad a 35 grados bajo cero y los aceites 0W tienen la pega de que son más propensos a la evaporación que lo que pudiese ser, por ejemplo, un 5W o un 10W a igualdad de composición de base. Concentración de azufre 0,354 es un valor promedio. Este aceite como tal, que se trata de un aceite full SAPS, tiene un límite máximo permitido de concentración de azufre comprendido en torno a 0,5-0,6 y la norma CAC3, por ejemplo, un aceite denominado mid SAPS, tiene un límite máximo permitido de concentración de azufre de 0,3. Este aceite está dando apenas 5 centésimas por encima del límite máximo de los aceites mid SAPS. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos al paquete de aditivo molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, crea como microcapas de hojaldre en la superficie del metal y en este caso el fabricante ha utilizado 258 partes por millón, que es una concentración que está por encima de la media. Si bien es cierto, hemos visto otros fabricantes que han utilizado en algunos modelos concretos concentraciones mayores, como norma general los fabricantes suelen utilizar concentraciones más pequeñas e incluso hay fabricantes que directamente no lo utilizan. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. 855, 948 son valores promedios comparados con otros aceites full SAPS. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro concreto así como de su concentración, hace distintas funciones. En concentraciones muy pequeñas en ocasiones hace principalmente función de dispersante, pero ya en este tipo de concentración, 202 partes por millón, quiero pensar que también hace función de modificador de fricción, similar a lo que hace por ejemplo el molibdeno. Magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva 34, esta sí es una concentración muy reducida, y en cuanto al calcio, que en este aceite sin duda alguna es el principal aditivo detergente y neutralizante, lleva 3422, que es una concentración que está por encima de la media. Como norma general, en la mayoría de aceites como es este denominado full SAPS, solemos encontrar concentraciones de calcio comprendidas entre 2500 y 3500. En cuanto al wolframio, así como también el titanio, ambos son aditivos antidesgaste y antioxidante. En este caso no se han medido, pero ya os adelanto yo que Extreme no lo utiliza. Y en cuanto al parámetro de oxidación, es un parámetro que mide en algunos laboratorios y que nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar éster o no en la formulación del aceite. En este caso da un valor 53,4, podemos estar bastante convencidos que este aceite sí lleva éster. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FT, y es aquí donde podemos ver aproximadamente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, la que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster y en este caso se encuentra muy elevada. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, la que se forma en torno a 1180, 1150 aproximadamente. Y por último y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722, está muy próxima a 1,5, señal directa que la base predominante utilizada en la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada con en torno a ese 70% de aceite base PAO, ese en torno a 10% de aceite base éster, es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas, a destacar la reserva alcalina de 11,54, una de las más elevadas de todos los aceites que han pasado por el canal, el punto de congelación 60 grados bajo cero, también muy buena temperatura de congelación, porcentaje de evaporación NOAC tratándose de un 0W30 8,7,
6,7 se puede considerar un buen valor. Si bien es cierto, por aquí por el canal hemos visto aceites con un porcentaje de evaporación de en torno al 4%, 5%, pero no eran ni mucho menos un 0W y ni mucho menos se comportaban tan bien a baja temperatura. Recordar que este aceite en la prueba de viscosidad a 35 grados bajo cero ha dado tan solo 2940, que es de calle el aceite que mejor se comporta a baja temperatura de entre todos los aceites que han pasado por aquí por el canal. Y en cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos muy completo, lleva, como a mí me gusta, un poco de todo, con bastante molibdeno y bastante boro, y es sin duda en general un aceite que, si tenemos en cuenta las propiedades físicas, la base y el paquete de aditivos, es todo un aceitazo. En cuanto al precio, actualmente este aceite se puede conseguir tanto en garrafa de 5 litros como en garrafa de 1 litro en la tienda compralubricantes.com. La garrafa de 5 litros cuesta 64,95, la garrafa de 1 litro 15,95. Sobre ese precio podéis aplicar un pequeño cupón descuento que os dejo en la descripción y, como he comentado antes, teniendo en cuenta la calidad de la base, las propiedades físicas y el paquete de aditivos, yo es un aceite que veo en su precio. Y es sin duda alguna uno de los mejores 0W30 CA3B4 que han pasado por el canal. Y hasta aquí el final del vídeo. Desde aquí, dar las gracias a todos los taberneros que mes a mes estáis apoyando al canal. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que, como tú, también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.